18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Si me pudiera, entre paréntesis, si me pudiera mejorar el sonido, porque tengo mucho eco en mis oídos y me está costando comunicarme. Vamos al verso 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de, quítenme el eco por favor. Hoy quiero hablarles acerca de las reformas y los reformadores. Concentrémonos en ese personaje que se llama Asa. Dice el verso 1, lo que acabamos de leer tiene que ver con el rey Abiam. Pero en el versículo 4 dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él. Y ese hijo que Dios levantó de Abiam se llamó Asa. Eso dice el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Asa sería esa lámpara que Dios levantó de la casa de Abiam, de la casa de Roboam y de la casa de Salomón. Bueno, usted me va a ir entendiendo poco a poco. Asa lo vamos a ver esta mañana como uno de los grandes reformadores. Gloria a Dios. El mundo ahora sería diferente. No me han arreglado el sonido. El mundo sería diferente si no me dan un micrófono de los de mano, por favor. Sería diferente, ahora sí más o menos. El mundo sería diferente si hace 500 años no hubieran existido ciertas personas que cambiaron el rumbo de la humanidad. Se les conoce como los grandes reformadores protestantes o los grandes líderes de la reforma protestante. Estos grandes reformadores del siglo XV se conocen como Lutero, Zwinglio y Calvino. Martín Lutero, Zwinglio y Juan Calvino fueron conocidos en el siglo XV como los grandes reformadores. Cambiaron el rumbo de la historia. Ese movimiento histórico afectó el pensamiento y la cultura en general. Por eso se les conoce como los grandes reformadores del siglo XV. En Guatemala tuvimos un reformador que usted sabe quién es. Tal vez sabemos quién es, pero ¿qué hizo? ¿Por qué se le llama el reformador de Guatemala? Fue conocido así como el reformador. Gobernó en Guatemala de 1873 a 1885. Conocido como Justo Rufino Barrios Aullón, él
inició lo que se conoce en la historia de Guatemala como la reforma liberal. ¿Qué reformas hizo Justo Rufino Barrios? Bueno, número uno, separó la iglesia del Estado. Porque durante la Edad Media, Estado e iglesia iban juntos. Los que saben un poquito de historia, la Revolución Francesa fue por eso. Porque la monarquía y la iglesia católica y el clero eran uno solo. Y el pueblo la mayoría del pueblo estaba muriéndose de hambre. Hasta que se levantó el pueblo para pedir la reforma. Se conoce como la Revolución Francesa. Entonces Justo Rufino Barrios separó la iglesia del Estado y estableció la educación laica, porque antes de esos cambios la educación era religiosa más que todo. Estableció la educación laica y estableció la educación primaria, gratuita y obligatoria. También eliminó los cursos de teología que se daban en las universidades, porque eran parte del pensum universitario, estudiar teología. Así que se quitó la teología de la universidad. Decretó la libertad de prensa. Decretó la libertad de culto. No había libertad de culto. Solamente la Iglesia Católica era la que tenía todas las prerrogativas. Así que decretó la libertad de culto, suprimió los diezmos que el Estado tenía que darle a la iglesia. Instauró el registro civil, fundó el Banco Hipotecario Nacional, construyó lo que se conoce como el Hospital de Oriente en Chiquimula, construyó el Cementerio General de Guatemala, construyó la Escuela Politécnica. Pues ya estas son obras que hizo. Promulgó el Código Penal y trató de unificar a los estados o provincias independientes de todo Centroamérica. Fue un gran hombre, ¿eh? ¿Y sabe qué? Solo tenía primaria. Nació en San Marcos. Entonces, qué interesante. Por eso se le conoce como el reformador de la era liberal. Un reformador es como una lámpara. Por eso vimos aquí, en el texto leído, Dios dijo acerca de Abiam que le daría a la casa de Abiam una lámpara después de él. Le daría un hijo que sería como una lámpara que iba a sostener al pueblo de Israel, a Jerusalén. Ese hijo de Abiam sería Asa, y ese rey, sería como una lámpara. Y es interesante eso, porque David en su tiempo fue como una lámpara para el pueblo de Israel. Sus hombres le dijeron una vez: ya no salgas a la guerra porque ya estás grande, ya no puedes pelear. Lo vieron peleando con dos gigantes y por poco lo matan, hasta que llegó Abisai y Abner y otros generales, lo libraron. Y dijeron: de aquí en adelante ya no sales a la guerra, porque si sales se nos puede apagar la lámpara que tú eres para Israel. David fue como una lámpara. Después de David, Salomón arruinó todo. Pero Dios le dijo a Jeroboam que le daría 10 tribus y que le dejaría a la casa de David solo 2 tribus, para que no se apagara la lámpara de Judá. Así que Judá sería la lámpara que alumbraría
que mantendría la luz, la mecha encendida. Entonces, un reformador es como una lámpara. Eso fue Martín Lutero en Alemania. Eso fue Ulrico Zwinglio en Suiza. Eso fue Calvino en Francia, trabajando desde Ginebra en el siglo XV. Eso es como una lámpara que disipa las tinieblas. Eso fue Benito Juárez en México. Y lo fue también Barrios en Guatemala. Es interesante que ninguno de ellos fueron perfectos. Tuvieron sus grandes errores. Todos, sin excepción. Incluso David. Dice el verso 5: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante de Urías Eteo. Ese salvo, ay Dios, fue un pecado que implicó adulterio y homicidio. Salvo eso. Como quien dice, esa fue su única falta. Pero qué falta. Como decía ayer en el estudio bíblico de ayer, me encantó. Fue una exponencia pero bárbara la que escuchamos ayer sobre David. Y decía el exponente, cuando pensamos en David solo pensamos o en el joven que mató a Goliat o en el rey que adulteró con Berseba o con Betsabé. En estas dos cosas. Pero David aquí dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Fue un hombre tan leal al Señor, pero tan leal, que lo único que se le achaca es eso: un gran pecado. Pero el hombre, así como fue de grande su pecado, así fue su arrepentimiento. No eran hombres perfectos. Así que ahí tenemos nosotros entonces a un reformador que debiéramos el niño de primaria lo debiera de saber. Porque son de alguna manera, son los que han hecho historia y nos han legado cosas muy buenas. La lámpara es una luz que disipa la oscuridad. Dios levantó a Asa entonces como una lámpara en Jerusalén. Eso es lo que estamos viendo en el versículo 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo, ahí pondré yo Asa, a su hijo Asa después de él, y sosteniendo a Jerusalén. El rey Asa fue el primer reformador en el reino de Judá. En el reino de Judá pasaron 19 reyes, descendientes de David, de la casa de David, de la dinastía de David. Fueron 19 reyes. De esos 19 reyes que gobernaron en el reino de Judá, o sea, el reino del sur, 8 de ellos fueron buenos reyes. Hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Pero de esos 8 buenos, 4 de ellos fueron grandes reformadores. Grandes reformadores. Y el primero de ellos es Asa. En la historia de los reyes vemos a Asa, a Usías, a Ezequías y a Josías como los grandes reformadores de la historia. Para entender las reformas de Asa necesitamos dos cosas. Repito, para que podamos entender las reformas que hizo Asa, necesitamos entender dos cosas bien sencillas. Primero, entender el contexto en que se dio, el contexto en la historia, el momento histórico o el contexto histórico en que se dio su reinado. Y segundo, necesitamos leer Segundo de Crónicas capítulos 14 y 15 para entender las reformas que Asa llevó a cabo. Lo primero, conozcamos rápidamente el contexto histórico.
El reino de Israel se corrompió en tiempos de Salomón. ¿Me están oyendo, hermanos? Bueno, David le entrega a su hijo Salomón un reino fuerte, integrado, las 12 tribus unificadas. Los enemigos de Israel estaban sometidos, pagaban tributos. Desde Tiro hasta Gaza había, del norte a sur estaban los pueblos que estaban cercanos a Israel, sometidos al reino de Israel. Pero esto fue lo que había logrado David, porque David, aparte de ser un gran adorador, un gran guerrero, un gran adorador, un gran poeta, también fue un gran guerrero. Fue un guerrero valiente. Reclutó hombres muy valientes, pero nunca se le comparaban a él. Entonces David le entrega a su hijo Salomón un reino integrado, las 12 tribus unificadas. Ay, pero Salomón vino a arruinarlo todo. Hizo todo lo opuesto a lo que le recomendó su padre, e hizo todo lo opuesto a lo que le decía la ley de Moisés. Por ejemplo, en la ley de Moisés ningún rey de Israel debía crear caballos ni acumular caballos. Pues eso fue lo que hizo Salomón. Establecer crianza de caballos, y allá andaba haciendo sus desfiles hípicos. Eso no estaba prohibido en la ley, porque los caballos servirían para que el rey se vanagloriara y confiara en los caballos. Entonces, Salomón hizo todo lo contrario. En la ley decía que todo judío no debía cometer adulterio, porque la ley lo dice: no cometerás adulterio, no fornicarás. ¿Qué hizo Salomón? La ley, los 10 mandamientos lo decían, lo dicen. No, Salomón le dio rienda suelta a la hilacha y acumuló no solo caballos, acumuló mujeres. Se llenó de mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y el texto bíblico dice que las mujeres desviaron su corazón. Y lo más triste es que todas ellas no eran hebreas, eran egipcias, eran sidonias, eran amonitas, eran etcétera, etcétera, eran paganas, puras mujeres paganas. Y toda esposa, 700, que venía para adentro traían, otra vez tengo eco, y toda esposa que venía para adentro traía sus ídolos. Y el pueblo de Israel se hundió en la idolatría. Y después de la idolatría vino la inmoralidad sexual, vino la fornicación, vino la prostitución. El pueblo se llenó de, así dice el texto, de prostitutos o sodomitas, de homosexuales. Israel se hundió, se depravó. Todo esto fue porque Salomón dejó al Señor. Así que Salomón le va a entregar a su hijo Roboam un reino arruinado. Roboam toma el reino de 12 tribus, pero así de entrada se le divide el reino. Y se le divide el reino porque Dios ya lo había determinado así. No quiero detenerme en eso. Se divide el reino y Roboam se queda solo con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá era David. Pero el texto que acabamos de leer en esta semana, en los capítulos que estamos leyendo, dice que Roboam siguió los pasos de su padre Salomón. Siguió haciendo los pecados de Salomón. Él no hizo ningún cambio, simplemente dejó que el pueblo siguiera desenfrenado, practicando la idolatría más baja, la idolatría más vulgar. Dejó que el pueblo se siguiera hundiendo en la sodomía, en la prostitución idolátrica y en toda clase de depravación. No hizo nada.
Muere Roboam, se levanta Abiam. Abiam lo mismo, no hace nada. No se oponen. No solo no se oponen, sino consienten y se vuelven practicantes de toda esa perversidad en que el pueblo. Estamos hablando de Judá, porque el reino del norte ya no es, no, el reino del norte es otra cosa. El reino del norte está peor. Las 10 tribus, esas 10 tribus están hundidas, pero lo que se dice en lo peor del pecado. Pero estamos hablando del reino del sur, de la tribu de Judá. Así que Roboam, Abiam no hacen nada. Y ese es a Abiam, que en Crónicas es Abías, así se le llama. Es a Abiam a quien el profeta le dice que por amor a David, Dios levantará de él un hijo que será como como una lámpara que va a permanecer en la presencia de Dios. Y esa lámpara es Asa. Entonces, ese es el contexto histórico. Ahí tenemos a Asa ahora. Es como una lámpara que Dios levanta. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues Dios tiene que intervenir. Alguien tiene que levantarse. El pueblo se está hundiendo, no hay esperanza. Salomón dejó el reino contaminado, podrido. Su hijo Roboam sigue el mismo camino. Abiam sigue el mismo derrotero, sigue igual. Dios tiene que intervenir. Entonces va a levantar a uno que va a hacer grandes reformas. Gloria a Dios. Y para conocer esas grandes reformas, lo primero que tenemos que hacer es, veamos siempre en el capítulo 15 de Primero de Reyes, veamos los versículos 9 en adelante, por favor. Luego pasamos a Crónicas. Capítulo 15, verso 9 dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hijo de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Eso me gusta. Él tenía la opción de seguir el camino de Abiam, o el camino de Roboam, o el camino de Salomón. Abiam era su padre, Roboam era su abuelo, y Salomón su bisabuelo. Él tenía la opción de seguir el ejemplo de sus 3 mentores, su papá, su abuelo y su bisabuelo. Pero no, él sigue el ejemplo de su tatarabuelo. Y su tatarabuelo es David. Así que dice aquí: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y es interesante también que la mujer que se menciona aquí como su madre no era su madre, era su abuela. ¿Por qué razón no se menciona el nombre de la legítima mamá? No sé, pero era su abuela. Y esa Maaca era una amonita, descendiente de Amón, una pagana. Era su madre, era su abuela. Pero se le menciona como mamá porque sin duda fue la mamá de Abiam y ahora era la abuela de Asa. Pero era una mujer imponente, de carácter fuerte. Esas mujeres que les gusta tener el control familiar y que se haga lo que ellas dicen y lo que ellas quieren. Era una mujer de carácter. Y entonces asume el papel de madre del primer rey, que era su hijo, ahora de su nieto. Pero lo más triste es que esta mujer se le seguía considerando como la madre reina. No era madre, era la abuela reina. Y esa abuela reina tenía su trono a la par del rey. ¿Cómo ve? Aquí está el rey y aquí está la abuela, la vieja, reinando, gobernando con su hijo primero, ahora con el nieto. Pero ¿sabe qué? Era amonita, era pagana. Lea lo que dice aquí. Versículo 12. Dice que quitó del país a los sodomitas. Esto es lo primero que hace Asa. El 11 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas.
En otras versiones dice a los prostitutos o a los homosexuales. Quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres, no que su papá, sino sus padres, estamos hablando de Abiam, estamos hablando de Roboam y estamos hablando de Salomón, sus padres habían hecho. Eso se llama reforma. Versículo 13. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. Vamos, vaya para afuera, sáquese de aquí. Usted no tiene nada que hacer aquí. Vieja, sucia. Pues sí, porque mire lo que hace. Porque había hecho un ídolo de acera, o sea, Astarot. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ay, no, es que es mi abuela, es su reliquia. Reformas. Es que mi mamá se va a enojar. Reformas. Es que este es el desafío, hermanos. Estamos hablando de reformas por grandes reformadores. El país, la nación, la ciudad, la familia tiene que ser reformada. Y reformar es poner en orden lo que está en desorden, o volver a su lugar lo que está fuera de lugar. 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa, qué feo es cuando no se ve un puntito, ¿verdad? Con todo, hay coma. El corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Ahora, ¿quiere conocer más de las reformas de Asa? Vamos al capítulo 14 y 15 de Segundo de Crónicas. Capítulo 14 de Segundo de Crónicas. Las reformas del rey Asa. 14:2. Dice así: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quemó las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó una cosa e hizo que lo que debía estar estuviera allí. Echó al basurero los ídolos, quitó a la abuela, y ahora sí, vamos, invitó al pueblo, dice el verso 4, mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres. Él era el rey. Le ordenó al pueblo: busquemos a Jehová, Él es nuestro Dios. Nada de que Moloc, nada de que Milcón, nada de que Acera, Astarot o Astarret. Ellos no son dioses. Nuestro Dios se llama Jehová, el Dios de Abraham, y lo vamos a buscar. Amén. Gloria a Dios. Versículo 8. Estamos en el capítulo 14. Dice: gloria a Dios. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. Permítanme. Sí, estamos ahí, estamos bien. Gloria a Dios, hermanos. No, es el capítulo 15, hermanos, perdonen. Capítulo 15, verso 8 en adelante.
Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriera, grande o pequeño, hombre o mujer. Muy bien, estos son reformas. Lo está dirigiendo un rey, un monarca. Pueblo de Judá, vamos a buscar a nuestro Dios único, al verdadero, y el que no lo haga, sea hombre o mujer, grande o pequeño, lo vamos a matar. Ah, bueno, así sí. Entonces dice aquí, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Gloria a Dios, hermanos. Esto es lo que sucede cuando el pueblo se vuelve al Señor. Esto es lo que pasa. El pueblo se volvió a Jehová, pero no se volvieron de mala gana. Lo vamos a hacer porque nos están obligando. No, entendieron. En realidad, hermano, el hombre es consciente de que lo que está haciendo es malo, porque su conciencia no lo engaña. Su conciencia lo sentencia, lo condena. Pero falta que alguien diga: miren, esto está mal, volvámonos a la verdad, démosle la espalda a las tinieblas, volvámonos a la luz. La luz es el Señor, es el Dios de nuestros padres, es Jehová, el Dios de Abraham. Y el pueblo se volvió con gusto, hicieron un juramento, pactaron. Uno de los reformadores posteriores, si no estoy mal, es Josías, hizo que el pueblo firmaran el pacto que estaban haciendo de volverse otra vez a Dios. Entonces, estas son las reformas que hizo Asa. Estas son sus reformas. Y miren, cuando nos volvemos a Dios, aquí dice: fue hallado de ellos y fue hallado por ellos. Es decir, Jehová estaba ahí atento. Aquí estoy, búsquenme, me encuentran, yo los escucho, los atiendo. Fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Ese es el resultado. Tuvieron paz, hubo paz en toda la tierra. Pero el diablo nunca va a estar contento con que el pueblo se vuelva a Dios. No, el diablo va a reaccionar y va a haber guerra. Entonces se puso a prueba la fe y la confianza de Asa. Vamos al verso 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Meresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zafata junto a Maresa. Ahora, el ejército de Asa era inferior, era pequeño, pues era solo Judá y Benjamín. Pero los etíopes vienen contra Asa con un ejército, aquí dice, de 1,000,000 de hombres, 300 carros de guerra. Asa sabe
que humanamente no puede contra los etíopes. No puede, no va a poder ganar esta batalla, ni siquiera sobrevivir. ¿Qué hace Asa? Versículo 10, versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Esto me gusta. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. No dice contra nosotros. No prevalezcan contra ti. Tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro. En ti hemos confiado. Ahora ayúdanos. Y dice el 12: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Resultados siempre son victorias, paz y victorias. Nos volvemos a Dios y tenemos paz y victoria. Nos volvemos a Dios y estamos tranquilos, y Dios nos ayuda, nos respalda y nos defiende y pelea por nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Había un antecedente. En los días de Roboam, el abuelo de Asa, el rey de Egipto llamado Sisac subió contra Jerusalén. Roboam, como andaba mal con Dios, no pudo. Dios ni lo respaldó ni lo libró. ¿Y sabe qué? Sisac, el rey de Egipto, entró a Jerusalén y saqueó Jerusalén. Lo saqueó. Ahora el ejército de los etíopes era mucho mayor que el ejército de Egipto. Era un desafío para Asa. Él sabía que incluso los etíopes decían: bueno, ya esa ciudad ya fue saqueada una vez, para nosotros es pan comido. Somos tantos que no pueden resistirse. Pero Asa fue al lugar correcto. En lugar de salir al campo de batalla, se metió al santuario y hizo esta oración, que sería bueno que nosotros que la tuviéramos presente en todo tiempo. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezcan ellos contra ti. Y el etíope cayó. Huyeron. Sí, porque Dios dijo a través del profeta: no es con ejército ni con espada, es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, un reformador es como una lámpara que disipa la oscuridad. ¿Y qué somos nosotros? Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Se lo leo en esta versión. Amén. 14. Oiga esto: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la pone en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos,
para que todos alaben al Padre que está en los cielos. Aleluya. Aleluya. ¿Yo un reformador? Sí, usted es un reformador. Usted tiene que llevar reformas a su casa. Usted tiene que reformar a su familia. Usted no puede estar contento ni tranquilo ni conforme con que su familia siga haciendo lo que han hecho nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos. Ellos practicaron toda clase de mal, brujería, hechicería, idolatría, etcétera, etcétera. Usted no puede estar tranquilo ante eso, porque eso tiene que ver con las tinieblas, tiene que ver con la oscuridad, con la ignorancia, y todo lo que tiene, y todo eso está bajo condenación. Usted tiene que reformar a su familia. Y para ser un reformador a veces hay que entrar en fricción, hay que chocar contra los patrones que vienen de años atrás en nuestra familia. Pero tienen que saber que nosotros ya no somos iguales. De hecho, el apóstol Pedro dice: a ellos les parece extraño que ustedes no sigan el mismo desenfreno de ellos. Pablo dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Pablo dice que nosotros debemos reprender las tinieblas, y las debemos reprender con nuestras acciones. Nosotros tenemos que reformar. Empecemos con la casa, empecemos con nuestra familia. Digámosle a la familia: no, eso no es bueno. Tal vez nos van a echar de la casa, tal vez se rebelen, tal vez nos insulten, nos van a maltratar. Pero que se oiga, que se sepa, que escuchen la verdad. Esto ya no se predica ahora. Estamos hablando de un evangelio contemporáneo que contemporiza con la oscuridad, con el mundo. No, hermanos, el evangelio sigue siendo el evangelio puro. Nosotros somos como una lámpara que está en alto, que alumbra a todos. No podemos escondernos, no podemos ser creyentes solo dentro de nuestra casa y que nuestros vecinos no sepan lo que somos. Un líder es influencia. Un líder es influencia. Y usted es un líder. Desde el momento que usted se encontró con Cristo, Dios lo puso a usted como lámpara en alto, como luz en alto. Y eso significa que usted no está debajo, está arriba. Eso significa que usted va adelante, no va atrás. Eso significa que usted está a la cabeza, no es cola. Debemos convertirnos en grandes reformadores. Reformemos a la familia. Aleluya. Esos son los cantos que oíamos, que cantábamos antes, y nos desafiaban. El primer coro dice: aleluya. Yo todavía estoy un poquito atrasado en estas cosas, hermano, así que me van a tener paciencia. Dice: es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré.
y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Aleluya. Verdades profundas, fuertes. Él despide los relámpagos, pero yo no temo. El mar amenaza que se sale, pero yo no temo, porque Él es mi protector. Lo vuelvo a repetir. Él es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Juntos. Gloria, gloria. Fuerte. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria. A Cristo doy lor. Con ejército no gana las victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Luzbel el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria. Cristo doy lor. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie. Ahora sí, vamos a estar de pie y vamos a cantar. Cantemos a capela, no hay problema eso, cantemos a capela, pero vamos a cantar haciendo esto. Así mire, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Marchando. Manos. A Cristo doy lo. Otra vez, marchando. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lo. Aleluya. Gracias, Señor. Dios nos ha llamado a reformar. Otros ya lo hicieron en su momento. Hoy nos toca a nosotros. Es usted y yo, somos nosotros. Por eso es que necesitamos estar en las casas. Necesitamos ir a las casas, porque solo allí vamos a poder influir en mucha gente. Si los esperamos aquí, vendrán dentro de 3 años, 4, 5 años. Hay iglesias que crecen quitándole miembros a otras iglesias. Eso no es crecimiento del reino. Hay por ahí una iglesia que debiera ser la fe en Jesucristo número 2. La mayoría de la iglesia están ahí. De los que están ahí son de aquí. Pero se los han llevado de una manera muy sutil. Muy sutil. No, hermanos, nosotros somos el ejército del Señor. No estamos viendo, a ver, hermano, véngase para acá. No necesitamos gente, necesitamos ganar al mundo, reformar a la familia, reformar la ciudad, la sociedad, crear nuevos patrones de vida, hacer que el evangelio transforme a las familias, a las personas, a la gente. De eso se trata el reino. De eso se trata el reino. Si usted quiere iglesia tradicional donde le digan papito, mijo, mija, pues usted sabe dónde se puede ir. Pero aquí es una iglesia de trabajo. Aquí usted va a trabajar para el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia. Y solo los valientes
se quedan en el reino. Vamos a alabar al Señor, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. El diablo quiso estorbar hoy este servicio, pero no lo logró, porque somos la iglesia que marcha, que marcha. Si hubiéramos tenido que ir a la vuelta al volcán, hubiéramos ido, pero hubiéramos llegado. Hermanos, no nos quedamos. Yo he visto eso bajo los aguaceros, ahí venimos. No somos la iglesia de azúcar, somos la iglesia piedras vivas. Piedras vivas, que no nos detiene la lluvia. Algunos todavía no han aprendido este principio, pero somos la iglesia que no nos detiene ninguna circunstancia, ninguna adversidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Gracias, Señor. Y nos levantamos con gozo en esta mañana y con alegría, y lo hacemos también con fuerza.